amigos? Buenas noches. Aquí estamos como todos los domingos. Hoy sorprendido porque no esperábamos entrar tan pronto y llega la hora y no nos damos cuenta. Hoy y de pronto estamos frente a las cámaras y le estamos diciendo a usted feliz noche. Bienvenidos a todos. Apenas aquí andamos. 9/11. Hoy es el aniversario de muchas cosas. Entre ellas del 9/11, el atentado terrorista en los Estados Unidos, también del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, también del golpe de Estado en Chile por el general Pinochet y seguramente pasará a la historia también el joven tenista español que ha ganado un Open en Estados Unidos. ¿Y sabe de qué también es el aniversario? Aunque ahí los historiadores no se ponen de acuerdo. Claro, en 1520 y tantos no era para hacerlo. Del terremoto que hubo en Guatemala en esa época. Todo eso ocurrió un 11 de septiembre. ¿Qué le parece? Pues buenas noches y bienvenidos, televidentes con criterio. A ver, Claudia, te interrumpí, vas a decir qué te parecía. Que me parecía un día con una fecha con bastantes recordatorios. De verdad que en lo más reciente, los atentados del 9/11 están prácticamente en la memoria de todos los que incluso nacieron a principios de los 90. Así que la pregunta con la que... Una fecha muy solicitada por la historia. Así es, y la pregunta con la que te sorprenden es ¿qué estabas haciendo ese día? Bienvenida a toda la teleaudiencia de Con Criterio, qué alegría estar con ustedes. Un saludo especial para Shela, que está preparándose para su semana de fiestas patrias. La feria está en pleno vapor allá en ese departamento, así que muchas felicidades para todos los que nos acompañan desde allá. Muy bien, pues vamos a comentarle algunas de las noticias de interés que ha habido esta semana. Las notas de la semana son presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Muy bien, ¿por cuál quieren que empecemos? La que más ruido hizo, evidentemente, en todo el mundo es el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido y, como consecuencia, el nombramiento del hasta entonces príncipe legales, ahora rey Carlos III. Los Carlos en Inglaterra no han dado muy buen resultado. Esperemos que este tercero no se lleve el malfario de los anteriores. Eso lo ha recogido todo el mundo presentándola como una figura emblemática. Doña Claudia. Eso es, sí, hemos seguido las noticias y los análisis que todos los diarios del mundo realizan después del fallecimiento de la reina Isabel. Yo les contaba que me sorprendió que la revista The Economist subraya cuántos primeros ministros vio ella pasar, cuántos presidentes de Estados Unidos registró ella en la bitácora de su historia, pero también les dije cuántos perritos, son 40 en total, así que era parte del recuento que hacían. Todos los diarios señalan que es el final de ella, pero también el final de una era. Muy bien, pues esta es una de las noticias de orden internacional, pero también las hay, bueno, hay otra de orden internacional que tocar someramente y es los atentados, el 21, el 21º aniversario de los atentados del 9/11. Ustedes saben, los aviones que se estrellaron contra las denominadas Torres Gemelas y todo lo que eso produjo en la historia reciente del mundo. Hoy es, como le decimos, el 21 aniversario y se ha recordado también en medios escritos, radiales y televisivos. En el ámbito nacional, pues las lluvias siguen, miles de afectados, ha habido derrumbes, ha habido riadas, ha habido inundaciones y pareciera que el tiempo sigue cebándose en lugares donde la situación no era muy buena y, como dice el refrán, llueve sobre mojado. La pregunta que surge, ¿nos tenemos que ir quejando todos los años de manera sucesiva y con el mismo discurso de cosas que ocurren en los mismos lugares, en los mismos sitios? ¿Hay desidia, hay desinterés, hay falta de previsión o no hay dinero para hacer todo aquello que se debiera haber hecho hace tiempo? ¿Tú qué crees?
Bueno, en realidad lo que tenemos que reconocer es que Guatemala se encuentra entre los primeros 5 países más afectados y más vulnerables ante los desastres naturales. Es su ubicación geográfica y si eso le añadimos a todos los efectos climáticos, Guatemala es un país que debe preparar toda su infraestructura, pero también todo su servicio civil listo para atender este tipo de daños y el impacto que puede tener el clima. Son, Juan Luis, 42 muertos, pero la prensa libre señalaba hoy 2.8 millones ya de guatemaltecos afectados. En las últimas 24 horas fueron 4.500 personas las que resultaron afectadas directamente. Pero Claudia y Pedro, yo sé que llueve copiosamente, yo sé que se está concentrando la lluvia, por ejemplo, en esta segunda etapa de la temporada lluviosa, pero en términos reales, no son fenómenos, digamos, devastadores o que rebasen en demasía los promedios nacionales. Más bien me parece a mí que se refleja una gran ausencia de planificación y una gran falta de capacitación de parte del Sistema Nacional de Reducción de Desastres y de las fuerzas civiles en el país para atender esta clase de emergencias. Yo veo más bien obsolescencia de parte del Estado guatemalteco, falta de capacidad para abordar un asunto que tampoco parece estar, digamos, mucho más allá de sus capacidades. Es que justamente ese es mi punto. Cómo en un país en el que sistemáticamente estos fenómenos, una erupción de un volcán es evidente, no es previsible, aunque o sí un se terremoto, puede... por ejemplo, Exacto. pero con la historia que tú tenés de sismos en el país, tendrías que estar preparado someramente. Exactamente. Hay fenómenos que no se pueden predecir, pero hay que estar preparado. En eso estamos de acuerdo. Pero hay fenómenos que son recurrentes, la lluvia. Son recurrentes y son recurrentes y sabes que el agua se va a los ríos, no hay dónde irse. Y sabes que los ríos se desbordan y se desbordan por sus orillas, no hay dónde irse. Entonces este tipo de cuestiones sí son previsibles. Si tú a un río le haces un talud, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sabes que ahí no se va a ir el agua. Luego sí se puede tomar una acción. Sí se pueden y se deben tomar acciones. Miren, les voy a recordar 2 entrevistas que hemos tenido en la radio recientemente. La primera es con el integrante de aquel equipo de japoneses que respondían ante cualquier emergencia que provocara un desastre natural en la infraestructura de Japón. Si ustedes recuerdan, él habló incluso de terremotos o de la reacción que no estuviera prevista o escrita aún en sus manuales. Lo que él decía, en primer lugar, todas las ciudades, el país entero se ha diseñado con alternativas de movilidad para que no se detenga el país. Si se cae una carretera, existan 4 o 5 más que la puedan sustituir. Pero por el otro lado, a mí me llamaba la atención cuando él decía que tenían en bodega listo para utilizarse todo el material que se necesitara, digamos, para reconstruir un puente. Esa es una entrevista que traigo a colación acá. ¿Recuerdan la segunda entrevista que desarrollamos con el representante de las fincas bananeras allá en Izabal? ¿Qué era lo que estaban solicitando? Por favor, vengan a prestarle atención al río Motagua mucho antes de que las lluvias empiecen, porque cuando las lluvias empiecen no tendremos capacidad de reaccionar. ¿Recuerdan ustedes esas 2 entrevistas? Lo que nos están mostrando es, existe un tiempo en el que se puede reaccionar, pero si nos vamos al ejemplo de Japón, existe planificación que ya toma en cuenta nuestra vulnerabilidad y que las ciudades, los países se diseñan, se levantan, sus poblaciones saben reaccionar, tienen capacidad de respuesta inmediata ante este tipo de desastres, previsibles o no. Muy bien. Presidentes, con criterio, pasamos a una nota más que me parece de gran relevancia. Ustedes se percatan de que numerosos actores políticos en el país desarrollan no solo actividades proselitistas en sí, sino verdadera promoción de imagen y de candidaturas. Esas promociones que se dan a ciencia y paciencia del Tribunal Supremo Electoral no son tratadas de manera equivalente o idéntica para todas las candidaturas. Es obvio que el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en el caso de los oficialistas, prefiere hacerse el desentendido con los notorios ejemplos, los notorios casos de promoción de candidaturas y de discurso. Muy bien, mañana saben ustedes que hay asociaciones de la sociedad civil que han promovido marchas, manifestaciones pacíficas que partirán desde las 6 de la mañana de la zona del Obelisco y tienen previsto llegar a la plaza
central, puede ser al Ejecutivo, puede ser al Legislativo, en fin, a los órganos de gobierno alrededor de mediodía. Entonces tome precauciones en el sentido del tráfico, de las horas, infórmese por la municipalidad. La municipalidad dice que habrá una caminata, lenguaje sutil que nunca entendí qué significaba, eso de no llamar a las cosas por su nombre. Es una manifestación legítima y legal que pretende unos objetivos correctos y en su derecho, pero llamarle caminata me parece de una sutileza, en fin. Eso Miren, del lenguaje políticamente correcto. A mí me parece interesante la convocatoria que han hecho. Por dos motivos me parece interesante. Uno, vemos nuevamente una coalición, así le voy a llamar, de alcaldías y autoridades ancestrales indígenas. Se encuentra desde Chinautla, San Juan Zacatepeques, se encuentra también el Parlamento Xinca, se encuentran las autoridades indígenas y garífunas. Pero también ese es un elemento que me llama la atención. Nuevamente vemos esta coalición que nos recuerda al 27 de junio del año pasado. El segundo elemento que me llama la atención son sus reclamos o las peticiones que van a presentar. Miren, si leen las que le van a presentar al Ejecutivo, por supuesto le piden un compromiso en contra de la corrupción, pero le solicitan, le demandan la reconstrucción inmediata de la red vial de Guatemala. No me parece una petición que solíamos ver en manifestaciones anteriores, pero sí me parece una petición con la que se pueden identificar muchos. Por supuesto, también se dirigen al MP, al organismo judicial y al sistema de justicia para que cese la persecución de jueces, fiscales y de periodistas anticorrupción. Esos son los dos elementos que me han llamado la atención. Muy bien, pues vamos a corte y volvemos con los temas que les tenemos preparados para el día de hoy. Las notas de la semana fueron presentadas por Seguros PMI. Aseguramos familias en todo el mundo. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de salud. Hoy lo vamos a dedicar especialmente para los chiquitines. Nos acompaña el médico pediatra Rodolfo García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, nosotros vemos, estamos rodeados, cargamos a bebés y de pronto padecen de hipo. Mi pregunta ¿es común? ¿Por qué padecen de hipo? El hipo es una de las causas más comunes de preguntas o de consultas en pediatría. Es más común de lo que se cree. Usualmente se asocia a la mala técnica a la hora de sacarle los gases al bebé luego de comer. El 99% de casos de hipo está relacionado a una mala técnica de sacada de gases. Y yo diría que es fácil de tratar siempre y cuando pues demos la orientación respectiva. Así como llega, también se va. Pero ¿existen razones para que los padres o quienes cuidan a los bebés se preocupen? Sí, efectivamente. Tal vez uno de los motivos de preocupación más grande es cuando el hipo interrumpe el sueño del bebé. El bebé puede estar tranquilo con hipo de día o despierto, pero si el hipo le interrumpe el sueño es motivo de consulta. Entonces, doctor, ¿qué es lo que usted recomienda a sus pacientes? ¿Cómo pueden prevenirlo? ¿Cómo pueden evitarlo? ¿Los remedios caseros y los tratamientos que les da? Lo primero es una buena técnica de alimentación. Especialmente se recomienda más lactancia materna exclusiva. Ahí el hipo es prácticamente cero. Pero si tienen que recurrir a fórmulas artificiales, se recomienda sacarle el aire al bebé antes de comer y luego otra vez después de comer. Y con eso van a reducir bastante. Medicinas naturales o remedios naturales, probablemente la manzanilla o el anís sean uno de los que más se pueden utilizar. Y en este caso, pues nosotros desde el punto de vista médico usamos algunos componentes hechos a bases de cuestiones naturales. Bonipaz en gotas es una buena alternativa. Muchas gracias, doctor García, por esta entrevista y por su tiempo. Nos despedimos de usted. Le deseo una feliz semana.